Así es, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM, la entrevista que tenemos para esta mañana de día lunes. Vamos a hablar de temas municipales, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros ahí en la cabina del 104.5 FM Radio Sonora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo los trata el día lunes? Muy buenos días, Manuel, gusto saludarte en este lunes, el último, por cierto, de enero. Llegamos al lunes 29 de enero del 2018 y bueno, pendiente de tu invitado este día. Así es, les quiero contar que hoy tenemos como invitado al candidato a alcalde de Santa Tecla por la coalición FMLN-CD, el doctor Vicente Coto está con nosotros y vamos a hablar de diferentes puntos que atañen a ese municipio esta mañana. Interesante, nos quedamos pendientes entonces. Así es, agradecemos desde ya a la audiencia del 104.5 FM por acompañarnos. Les decíamos, vamos a hablar de temas municipales, pero pongamos algunos elementos en contexto para comenzar. El 7 de diciembre inscribió su candidatura a alcalde de Santa Tecla el doctor José Vicente Coto, quien competirá en coalición por el FMLN y Cambio Democrático. Coto, quien ha trabajado en la Dirección Nacional de Medicamentos, busca ahora gobernar uno de los municipios más importantes del Departamento de la Libertad. Estamos tratando de consolidar un esfuerzo en donde dos partidos políticos y la sociedad se reúnen para presentar una oferta electoral a la población de Santa Tecla. Y en este sentido estamos haciendo eco a ese clamor que tiene la población de verse representados en las autoridades municipales. El doctor Coto busca darle la pelea a Roberto Dawison del partido Arena, quien busca la reelección. Uno de los proyectos que ha desarrollado Dawison es el sistema de videovigilancia que, según ha dicho, ha ayudado a resolver crímenes. Pero su contrincante mantiene la postura de que se debe eliminar el cobro por el servicio de videovigilancia en la ciudad tecleña por considerar que la situación económica no pasa por un buen momento para los salvadoreños y que ese servicio debe servir con un valor agregado que la comuna otorga a esa ciudadanía. Coto dijo estar preocupado por los niveles de inseguridad que se vive en El Salvador y en particular por la seguridad de los residentes de Santa Tecla. Con esto quiero dejar muy claro de que no estoy en contra del sistema de videovigilancia, pero sí estoy en contra de que se cobre ese servicio que es de vital importancia para los que viven en Santa Tecla. Y como estoy de acuerdo en la videovigilancia, es que apelo a que se instalen cámaras en aquellos lugares donde la delincuencia está afectando y donde las personas se sienten desprotegidas, indicó en su momento el doctor Coto. Vicente Coto dice que tiene claros los objetivos que desarrollará si gana la alcaldía de Santa Tecla el próximo 4 de marzo para la buena utilización de los recursos, la transparencia y la participación de los sectores tecleños. El candidato, que dice no estar afiliado al FMLN sino aliado, cree que la actual administración de Roberto Dawison tiene muchas fases que no son bien implementadas y cae al margen de la ilegalidad. Además dice que ha revisado la situación de la alcaldía y lo que ha encontrado lo ha alarmado mucho porque prácticamente la comuna tecleña, después de venir de una situación de viabilidad desde el punto de vista administrativo, dice Coto en estos momentos que se encuentra ya colapsada, inviable. Uno de los puntos preocupantes, dice el candidato, está en el área de remuneraciones. Al analizar el ejercicio desde 2001, comienza de 6.6 millones de dólares y en el año 2017 a más de 14 millones de dólares. Entonces, se ha duplicado. Las remuneraciones, dice, se están costeando con el pago de las tasas municipales. El candidato por el FMLN y Cambio Democrático dice que tiene sospechas de que hay cobros ilegales hechos a través de un patronato y de recibos simples entregados a vendedores. El doctor Vicente Coto además se define no como un afiliado del FMLN, sino como un aliado. Y en esa calidad es que buscará gobernar Santa Tecla. Comenzamos con la entrevista de este lunes en Hechos AM. Así es, precisamente se encuentra con nosotros aquí en Canal 12 el doctor José Vicente Coto. Doctor, un gusto recibirlo una vez más con nosotros. Muchas gracias, Manuel, y buenos días para todas las personas que atienden la señal. Doctor, ¿cómo percibe usted los ánimos del electorado en Santa Tecla? ¿Qué le ha dicho la gente con la que usted ha logrado conversar en ese municipio? Bueno, ya son varios meses lo que hemos desarrollado un programa de visita, no solamente en el área urbana, que es lo que ahorita estamos terminando, sino también en los cantones. Hemos visitado los 14 cantones, incluso el más lejano, Pajales, y además ya estamos cerrando prácticamente los círculos y en el centro histórico que estamos finalizando para poder no solamente escuchar, sino que también conocer de primera mano
Cuando uno logra ver de cara a la persona y poder comentar, poder escuchar, uno percibe realmente cuál es el ánimo del tecleño. Una cosa que me ha llamado la atención, Santa Tecla nace con una vocación de capital, es así como se funda en 1853 la ciudad de Santa Tecla, y a partir de entonces se fue congregando un grupo de notables de todos los departamentos, de tal manera que la vocación de Santa Tecla es precisamente para el desarrollo, para el crecimiento. Y eso es lo que yo percibo en el alma del tecleño. Así es que me parece que el proyecto de incluir al ciudadano en la participación no solamente de la construcción del gobierno municipal, sino que también en el desarrollo de los proyectos es totalmente viable, y estamos muy entusiasmados porque la recepción que estamos teniendo en cada una de las colonias, los barrios, las zonas urbanos marginales que estamos visitando es muy buena. Le preguntaba sobre los ánimos del electorado en Santa Tecla, porque en estos últimos días hemos escuchado muchos llamados a la gente que se han hecho a los ciudadanos para que no participen en las elecciones del 4 de marzo. Pero ¿qué dice usted que es una de las personas que pues le está muy interesado en que haya una buena participación? Bueno, yo creo que el país le ha apostado a un sistema democrático a través de las elecciones. De tal manera que lo que tenemos que hacer más bien es expresarnos, no solamente en la participación dentro de la vida política, sino que también a la hora del voto, de ir a sufragar el voto. Es importante que nosotros no estemos en contra del proceso, sino al contrario, estemos desarrollando una participación más activa. Insisto, no solamente a la hora del voto, sino que también a la hora de seleccionar los candidatos, a la hora de elaborar las propuestas, a la hora de hacer la contraloría de los candidatos o los que son, en este caso, alcaldes, diputados, para que más bien la decisión sea responsable. Por eso es importante que se pongan en la mesa las propuestas, y esa es una de las cosas que a mí me llamaría muchísimo la atención, que el ciudadano pudiera tener ese contraste de propuestas para hacer una decisión más inteligente. Por eso es importante que se haga un debate entre los candidatos en cada municipio, que cada candidato pueda expresar cuáles son sus proyectos, cuáles son sus propuestas, y que el ciudadano entonces decida de una manera inteligente. Así es, doctor. Definitivamente que también son importantes estos espacios para escuchar cuáles son las propuestas y cuáles son los proyectos. Queremos escuchar cuál es el plan, cuál es la base que tiene usted para trabajar en Santa Tecla. ¿Qué considera usted que es lo inmediato que se tiene que hacer ahí? Bueno, hay dos preguntas que uno tiene que contestarse en cualquier proyecto. La primera pregunta es, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿a dónde voy a utilizar los recursos? Y la segunda pregunta es, ¿con cuántos recursos cuento? Esas dos preguntas me parece que incluso el ciudadano se hace diariamente en su vida. Nosotros familiarmente tenemos que saber con qué vamos a contar al mes, y de esa manera vamos a orientar nuestros gastos para poder desarrollar cualquier proyecto exitosamente. Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas en Santa Tecla, primero es interesante saber que la población tecleña durante años, y aquí tengo yo el registro del 2011 al 2016, se ha mantenido constante en la tributación. Quiere decir que hay ingresos que son estables, no son ingresos variables, sino que existe, digamos, como una solidez base tributaria en Santa Tecla. Sin embargo, en los últimos 2 años, y particularmente en este último, ha existido ya un desbalance en cuanto a la ejecución presupuestaria. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted mira los ingresos, estos definitivamente que no alcanzan para pagar los gastos. Y cuando uno empieza a revisar uno por uno, uno se da cuenta que realmente lo que ha sucedido en Santa Tecla es que se ha disminuido la inversión social. Ahora estamos ya a niveles por debajo de los $700,000, y se ha incrementado el rubro de remuneraciones. En el 2017 ya había un presupuesto de $15 millones. Quiere decir que estamos hablando que de 6 millones que comenzamos en el 2011, ahora ya está en 15 millones. Quiere decir que todo lo que se está recaudando está llegando hasta el rubro de remuneraciones. Y esto es peligroso porque cuando usted tiene una alcaldía, la alcaldía tiene que responder situaciones inmediatas, obras físicas, obras que deben de traducirse en un mejor
desarrollo de la comunidad. Pero revisemos, estamos hablando de una duplicación del gasto en remuneraciones de acuerdo a los datos que usted nos trae, pero ¿en qué área? ¿Se ha contratado más personal? ¿Se han incrementado los salarios? ¿En qué se está gastando tanto dinero? Bueno, fíjese que el problema, ahí hay que ir detalle en detalle, obviamente no tenemos el tiempo, pero yo le voy a señalar algunos puntos importantes. Solo los asesores del alcalde, que son 11, significan $228,600. Mensuales. Anuales. Anuales. Un cuarto de millón de dólares anuales. Ahora, solo esto, solo los asesores que tiene el alcalde, solo esto podría sufragar y sobra el proyecto de biovigilancia que actualmente tiene el alcalde. De tal manera que, haciendo los números, por eso es que nosotros ya hemos presentado la oferta de que nomás lleguemos a la alcaldía, vamos a eliminar el cobro de biovigilancia, no el proyecto de vigilancia. ¿Y eliminaría los asesores también? Por supuesto, es que mire, cuando nosotros, estos son asesores nada más del alcalde, pero cuando nosotros empezamos a revisar, resulta que hay jefaturas que también tienen asesores. Y obviamente cualquier empresario sabe que si usted va a contratar a un gerente financiero y le va a contratar a un asesor financiero, al gerente, quiere decir que usted ha hecho una mala decisión. Mejor, si le va a servir más el asesor, mejor contrate al asesor. Entonces, aquí cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el pensamiento de que el alcalde va a llegar a contratar a sus amigos y a resolverle el problema financiero a sus amigos, entonces inmediatamente deja a un lado lo que son los proyectos de interés de la comunidad. Y por eso hay que tener en cuenta, y le decía yo, cuando nosotros pensamos en qué vamos a gastar el dinero, obviamente nosotros y el proyecto que llevamos no vamos a gastar el dinero para resolver los problemas económicos de los amigos, sino que lo que vamos a hacer es que tenemos ya un diseño, y este es interesante, precisamente el día sábado vamos a presentar ya el proyecto municipal que nosotros llevamos, pero ya tenemos nosotros lo que las necesidades de cada sector que hemos visitado, cada área geográfica que hemos visitado, cada colonia, hemos tenido ya una contabilidad de cuáles son las necesidades. Y mire, Manuel, algunas necesidades no son muy grandes. Obviamente hay proyectos que se deben de hacer que son proyectos de magnitud grande. Sin embargo... Analicemos, doctor, el tema de las contrataciones, porque muchas veces, para nadie pues es un secreto en este país que a veces los partidos contratan a gente directamente que están vinculadas a sus cuadros. ¿Considera usted que en algún momento, si usted llega a ser alcalde de Santa Tecla, no va a tener ese compromiso con el FMLN, con Cambio Democrático, de contratar gente que esté vinculada o que sea parte de los cuadros políticos de estos partidos? Bueno, yo ya tengo 9 años de estar trabajando con el FMLN, he servido en los 2 gobiernos, y ese nunca ha sido un problema para mí. Claramente el objetivo que nosotros perseguimos en la administración siempre es resolver el problema para el cual la institución se ha creado. En el caso, por ejemplo, del Instituto de Rehabilitación, pues obviamente ese tiene una tarea que hacer y las contrataciones tienen que hacerse en función de esa tarea. Cuando nosotros comenzamos, Manuel, el trabajo en la Dirección de Medicamentos, obviamente teníamos claro cuál era el problema que debíamos resolver de regulación de medicamentos. Y ahí lo que necesitábamos era un personal idóneo. Si nosotros contratábamos a un amigo para resolverle su situación económica, pero resulta que el amigo no tenía la competencia para poder hacer el trabajo, entonces ahí es cuando el amigo contrata a un técnico para que éste le ayude a resolver el problema. Pero entonces ahí es donde se va emproblemando la administración pública. Por eso la decisión, y eso lo conocen muy bien los compañeros que trabajan en el Departamento de la Libertad, que nosotros vamos a resolver el problema de la comunidad. Y esto pasa porque las personas que se contraten en la alcaldía no sean los conocidos míos o no sean personas que les tenemos que pagar un favor, sino que sean personas que vayan a resolver el problema para el cual ha sido contratado. ¿El dinero alcanza? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos, insisto, que Santa Tecla tiene una disciplina tributaria y es interesante que pasa lo contrario. Cuando usted empieza a ver que la municipalidad no le resuelve sus problemas, sus inquietudes, entonces ahí es donde se desmotiva para pagar impuestos y para pagar tasas. Y esto es lo que sucedió en Santa Tecla. Cuando había una mora al principio del periodo, había una mora de $1 millón. ¿Ok? Entonces viene el alcalde y dice, bueno, vamos a contratar
a una empresa para que esa mora se vaya recuperando. Organiza a una empresa un poco oscuro, porque ahí nosotros tenemos muchos aspectos que, por cierto, ya hemos presentado a la Corte de Cuentas para que se evalúe ese tipo de asocios, porque hay muchas cosas que nos parecen que no tienen congruencia. Cuando contratan la empresa que se llama Data System para cobrar impuestos y para bajar la mora, resulta que después del primer periodo la mora había crecido a 4 millones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno en esos casos? Bueno, si usted está teniendo una empresa que le está supuestamente resolviendo un problema, pero al primer periodo el problema incrementa, usted tiene que revisar la decisión, porque obviamente es una decisión equivocada. Usted le está pagando a una empresa por hacer un trabajo que no está desarrollando. Entonces es importante que en cuanto a la política de recursos humanos, nosotros tenemos que tener claridad que hay que contratar a la persona idónea, a la persona que va a responderle al tecleño. Es curioso, Manuel, que cuando uno empieza a examinar el recurso humano contratado, ahí no hay personas de Santa Tecla. Vienen de San Miguel, vienen de San Salvador, vienen de Soyapango, vienen de mexicanos. ¿Será que en Santa Tecla no hay personas idóneas para poder trabajar? Claro que las hay. Entonces la política de recursos humanos tiene que ser congruente con que se van a resolver los problemas de las tecleñas, de los tecleños. Y no solo eso, sino que también hay cosas que hay que respetar en este país. Nosotros tenemos, Manuel, una política de género que se ha ido desarrollando y que obviamente ya se está respetando las oportunidades de trabajo. En Santa Tecla, únicamente el 20% de las empleadas son del sexo femenino. Solo el 20% de 100. De tal manera que nosotros tenemos ahí que a todas luces la política de contratación no responde a las necesidades de la ciudadanía, sino que responde a que se van a resolver los problemas de empleo de algunos amigos que se contratan. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le agradecemos a usted que nos sintoniza a través del 104.5 FM y también a usted que está con la señal de Canal 12 como todos los días. Pausa y volvemos. A usted que nos sintoniza a través del 104.5 FM, Radio Sonora, le comentamos que esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando con el doctor José Vicente Coto, candidato a alcalde de Santa Tecla por el FMLN Cambio Democrático. Estamos hablando del proyecto municipal, estamos hablando de algunos puntos que él observa de la actual administración. Doctor, hay un elemento que me gustaría que habláramos y es sobre la situación. Usted mencionaba en una entrevista que le hicieron, hablaba de unos cobros que están haciendo a través de un patronato que está funcionando adscrito a la alcaldía. Y también hablaba de cobros que se están haciendo a los comerciantes, de los que decía usted, se dan recibos simples, que no tienen, digamos, una validez o un respaldo. Pero, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son las cifras que están tras estos cobros que se estarían haciendo en Santa Tecla? Bueno, quizás ese, Manuel, es un problema el no tener claridad, no tener transparencia en cuanto a la ejecución de un proyecto. Este patronato fue creado en esta administración y no solamente está cobrando por los servicios sanitarios de los parques, está cobrando también de los mercados, está cobrando también lo que es las ventas callejeras, los parqueos y las clínicas que funcionan. Todo este dinero entra al patronato y es administrado por el patronato. Sin embargo, el patronato no da cuentas. Hace poquito estaba leyendo en una entrevista que decía el alcalde que ya el patronato le había dado cuentas a los concejales. Yo les pregunté a los concejales qué tiene el FMLN actualmente y me decían que no, que lo que hicieron es un informe. Pero cuando se piensa en dar cuenta, lo que hay que hacer es una auditoría, presentar el resultado de una auditoría. Y eso es lo que no se ha hecho, o al menos no se tiene la información transparentemente. La cantidad de lo que se está recibiendo la podemos más o menos presumir. Él hablaba de $1 millón que cobran en los servicios sanitarios. De tal manera que ese es un fondo, $1 millón. Nosotros no tenemos noticia de qué es lo que gasta el patronato, pero obviamente el patronato apenas tiene algunos empleados y, por ejemplo, acaba el patronato de pagar la remodelación de un parque, que por cierto, cada vez que pasamos por ahí, a mí me duele el corazón. Ahí había una ceiba que estaba bastante bonita.
Esa ceiba desapareció a la hora de hacer la remodelación y ha puesto unas hélices que yo no tengo idea para qué son, ni siquiera estéticamente son agradables. Por cierto que una de ellas al siguiente día se cayó. Afortunadamente nadie iba pasando, porque imagínense una hélice de metal que viene y le cae a alguien, eso puede haber sido una situación lamentable. Pero además de eso, Manuel, ahí usted tiene en ese parque que es una de las calles que más transitadas del sector. El parque es pequeño y ahí ha puesto bancas. Nosotros hemos pasado a diferentes horas, jamás hemos visto a alguien sentado en una banca. Y es que imagínense, solo pasarse la calle, que es, insisto, es de las más transitadas, para sentarse ahí a ver el tráfico y a percibir los olores de los buses que pasan por ahí, eso no es agradable para nadie. Entonces, por eso es que, Manuel, yo enfatizo en esto. Cuando usted planifica algo, tiene que pensar siempre, ok, ¿qué es lo que voy a gastar? ¿Y para qué lo voy a gastar? Y en este caso, quitar una ceiba y poner cemento en un redondel para poder tener ahí bancas donde nadie las va a ocupar, pues obviamente eso es simplemente desperdiciar el dinero. Este dinero vino supuestamente del patronato. No sé cuánto, 30 o miles de dólares que se ha invertido en esa supuesta remodelación, pero obviamente eso significa cuando una persona está haciendo un proyecto sin tener la consulta, porque yo le aseguro que nadie que vive alrededor le va a aprobar el gasto de $30,000 en eso que tiene. Entonces, este es un monumento, me parece, a la costumbre de estar invirtiendo dinero sin tener el respaldo de la consulta del ciudadano para saber qué es lo que le interesa. La gente dice, $30,000 los hubieran gastado en una pasarela. Y eso realmente le hubiera resuelto el problema a muchísima gente que tiene que pasar en esa calle que es muy transitada, tiene que pasar de un lado a otro. Entonces es importante que uno invierta el tiempo, Manuel. Yo no me arrepiento de haber invertido estos meses en visitar las comunidades, porque insisto, cada comunidad tiene características que son muy particulares. A unos el problema es por ejemplo, una correntada que baja, otro es que hay unos hoyos ahí que la gente incluso cuando llueve es peligroso que se vaya adentro del hoyo. Hay otros que tienen problemas de iluminación. Me decía un vecino hace poquito, mire doctor, fíjese que aquí en esta parte de la calle es un tránsito de varias personas, pero resulta que hayan puesto una rastra. Tiene meses de estar ahí y está exactamente en la visual de la cámara. O sea que la cámara que está ahí, lo que ve es la rastra. Y esa rastra obviamente había que quitarla para que la cámara cumpla el objetivo. Porque Manuel, decías otra cosa que decía el alcalde en la última entrevista. Decía que las cámaras están conectadas a un sistema de inteligencia artificial. Yo no sé quién le aconseja al alcalde, pero en el país no existe ningún sistema de inteligencia artificial. Eso es un proyecto en el mundo entero y el término inteligencia artificial más bien es un término futurista que se refiere a la posibilidad de que las máquinas comiencen a tomar decisiones. Eso es lo que significa inteligencia artificial. Si tuviera inteligencia artificial, la Cámara hubiera mandado ya a quitar el camión que estaba ahí, porque si usted está con la cámara, está viendo a la calle y hay un obstáculo que ya tiene días de estar, pues obviamente, tal vez no la inteligencia artificial que no existe en el país, sino la inteligencia de la persona que está viendo la cámara. De repente mira 3 días el mismo camión, ¿qué debiera de hacer? Pues mandar a retirarlo. ¿Por qué razón se mantiene ese camión ahí obstaculizando la visual en un sector que, si tú lo vas a ver, Manuel, es muy peligroso? Es decir, ahí es algo oscuro, es un punto de encuentro de varias calles y la cámara no puede ver ese lugar porque está obstaculizándole ese camión. Doctor, ¿cuándo vamos a conocer el plan municipal que usted tiene para Santa Tecla? Bueno, nosotros estamos el día 3, que es sábado, el día 3 de febrero, vamos a tener una reunión en la calle Real de la colonia Quesaltepec. Ahí vamos a tener entre la primera y la segunda un encuentro en donde vamos a presentarle a los vecinos ya en detalle cuál va a ser nuestra propuesta. Obviamente nosotros esperamos que el tecleño, la tecleña se identifique
con ese proyecto porque precisamente esto ha resultado de toda una consulta. Este día, Manuel, me van a presentar ya el consolidado, porque esto lo hemos encargado nosotros a una organización que se formó para poder volver a concentrar la participación ciudadana de Santa Tecla, que se llama Unidos por Santa Tecla. Unidos por Santa Tecla son 14 mesas que se han reunido, han estado procesando los hallazgos que han tenido y ahora me presentan el resultado de esa que es una consulta técnica. A la par, estamos desarrollando el consolidado de lo que estamos haciendo en esta visita, Manuel, porque en estas visitas, aparte de que yo tengo la oportunidad y el privilegio de entrar a las casas, saludar a las personas, también tenemos ahí personas que están tomando nota de lo que dicen los habitantes de cada colonia. Estamos viendo, algunos de ellos incluso se toman el tiempo de llevarme, mire, esto es lo que está pasando. Aquí tenemos, por ejemplo, que es un gran hoyo donde pasan aguas negras y aquí el olor es insoportable. O sea, cada colonia, Manuel, cada comunidad tiene situaciones que son particulares y que obviamente esperan que la municipalidad contribuya a resolverle en el corto plazo. Doctor, ¿qué tan abierto está a un debate con Roberto Dawison? Bueno, yo ya lo he insistido. Es que no es que tan abierto esté, Manuel, es que esta es una necesidad. Nosotros necesitamos que la población vote inteligentemente y para eso no basta el que se escuchen propuestas en anuncios, sino que hay que sentarse, así como estamos platicando. De repente, imagínense qué interesante sería para el tecleño poder escuchar, ok, ¿cuál es la oferta que presenta José Vicente Coto y cuáles son el resultado de 3 años de gestión del alcalde de Santa Tecla y para dónde vamos? De esa manera se contrastan los dos pensamientos y obviamente la población en ese caso va a tomar una decisión inteligente. Así es que no solamente estoy abierto, sino que considero que esta es una necesidad histórica en este país. ¿Le lanzaría usted el reto a Roberto Dawson? Claro, por supuesto. Esto, insisto, Roberto, esto es importante que la población escuche las propuestas y que podamos hacer una presentación, podamos hacer un diálogo, podamos conversar sobre cuál es la Santa Tecla que queremos. Ahora bien, doctor, me llamaba la atención también su relación con el FMLN, porque le preguntaban a usted sobre su afiliación y usted decía que ve al FMLN como un aliado con el que ha trabajado desde la administración del presidente Funes y como un aliado también para llegar a Santa Tecla. Sí, yo no soy miembro del FMLN, sin embargo, ya 2 periodos he logrado identificar una relación que ha sido una relación donde me he identificado con lo que es el ideario del partido. Una de las cosas que a mí me parece importante resaltar es que yo considero que el FMLN está enfocado a resolverle a la persona los problemas. En cambio, cuando vemos nosotros en el Partido Arena, los intereses son diferentes, son otros. Precisamente aquí estamos viendo un ejemplo en cómo se administra una comuna. Es decir, si nosotros estamos pensando en resolver los problemas laborales de los amigos, entonces dejamos de ver los problemas que la comunidad está percibiendo. Y creo que esa diferencia es la que me ha hecho pensar que puedo poner mis habilidades, puedo poner mis recursos al servicio de la población tecleña y estamos nosotros en esta identidad con el FMLN que tenemos ese objetivo común en Santa Tecla. Pero ¿no considera que el decir yo no soy afiliado del FMLN puede haber, digamos, algún tipo de reacción de parte del voto duro del FMLN en determinado momento? Yo creo que el voto duro del FMLN, el voto duro de Arena y el resto del salvadoreño tiene que pensar que en cada municipio, en cada gobierno municipal se debe de seleccionar a las personas que mejor van a resolver los problemas de la comunidad. Si no, vamos a permanecer en esa separación de la comunidad. Es decir, vaya, los que van a votar por el candidato de Arena, entonces van a esperar que él le resuelva los problemas a los afiliados o los miembros o los simpatizantes de Arena y va a descuidar al resto. Y esos son los pensamientos que tenemos que ir dejando. Nosotros tenemos que pensar que si es el tecleño, la tecleña, el que selecciona a un candidato, no es para que únicamente sirva para los intereses de un partido político, sino que tiene entonces que pensar en cómo va a desarrollar el municipio, cómo va a motivar a la gente a participar en el crecimiento y en el desarrollo, en este caso de Santa Tecla. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en ese tema
hemos encontrado una identidad y la gente que está trabajando con nosotros ahí en Santa Tecla, algunos son militantes del FMLN, tengo bastante amistades con algunos de ellos y obviamente hemos encontrado esa identidad en procurar alcanzar el gobierno de Santa Tecla, pero no para hacer nuestro propio negocio, sino para poder enfocar los recursos que pagan los tecleños en proyectos de beneficio para la sociedad. Doctor, ya le decía yo que en estos últimos días se ha hecho muchos llamados a las personas a que no participen en las votaciones, a que no voten el 4 de marzo, pero ¿qué le dice usted al ciudadano de Santa Tecla que en este momento nos está observando y que tal vez no está muy confiado de las propuestas que se le están haciendo? Bueno, esta es digamos, una fatiga que tenemos histórica aquí en el país en el tema político. Yo quisiera, en primer lugar, llamar a la participación a todas aquellas personas capaces, responsables. Esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. El político en El Salvador tiene que ser el mejor ciudadano, tiene que ser el ciudadano más capaz, más competente. Pero además, ahora viene ya la expresión a través del voto de la participación ciudadana. Esto es importante que nosotros no dejemos de ir ya el día que nos toque a votar y poder seleccionar la persona que realmente nos haya impresionado para seguir y continuar en el gobierno en el próximo periodo. Pero es interesante que a esto también se le sume que después de las elecciones el ciudadano siga participando también en la gestión municipal. Y eso es lo que tendríamos que lograr como sociedad. No estar dando saltos de una elección a otra, sino realmente ir produciendo una formación política permanente del ciudadano para que tengamos mejores políticos, Manuel, para que tengamos mejores gobiernos municipales y que la población pueda darse cuenta que el dinero que está pagando regresa realmente a obras en beneficio de ellos. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Esperamos ya tener los detalles del plan municipal. Usted dice que la presentación es el sábado. Estaremos también nosotros muy interesados de conocer cuál es el contenido del proyecto que usted tiene para Santa Tecla. Gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a las personas que atendieron esta mañana el programa. Así es, esto ha sido el espacio de la entrevista de Hechos AM.